Buenas noches. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 14, versículo 22. Éxodo 14, 22 dice: y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. El nombre del tema es cruzan el mar rojo. Cuando dice los israelitas lo cruzaron, se refiere al mar rojo. Y nuestra intención el día de hoy es terminar el capítulo 14, lo dejamos a medias, ¿verdad?, la semana pasada. Y la semana pasada vimos que Dios les dijo que iniciaran el viaje, sin embargo no tenían hacia dónde marchar, ¿verdad? Entonces Dios le explica a Moisés lo que debe de hacer. Recordemos en Éxodo 14, versículo 15 al 18, dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y después de eso vimos que el ángel del Señor y la columna de nube y fuego se movieron hacia la parte trasera del campamento, ¿verdad?, para protegerlos. Es versículo 19 y 20. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedándose entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Ahora, ¿qué estuvieron haciendo los israelitas toda esa noche? Bueno, había dos instrucciones, ¿verdad? Que levantaran el campamento y que marcharan. Ahora, lo que resta del capítulo se nos va a explicar con detalle, bueno, no todo el detalle que a mí me hubiera gustado, pero con cierto detalle lo que pasó en toda esa noche, ¿verdad? Pero nos dice que la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Entonces, los israelitas podían ver todo lo que pasaba, los egipcios no podían ver nada de lo que pasaba. Era de noche, pero la columna de fuego alumbraba a los israelitas. Pero, de alguna manera sobrenatural, esa columna de fuego no alumbraba a los egipcios. Entonces concluimos que había algo parecido a la plaga de tinieblas, ¿verdad? Algo sobre los egipcios para que no pudieran ver lo que estaba pasando. Y si leemos versículo 21 al 22, se nos explica que Dios dividió las aguas del Mar Rojo. Dice: Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndose en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Ahora, hay que analizar con detalle lo que sucede aquí, porque nos dice: toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Ahora, eso nos haría pensar en que el mar, simplemente todo el mar retrocedió, ¿verdad?, por el fuerte viento. Pero, ¿cómo nos explicamos que el mar pareciese una muralla a la derecha y otra muralla a la izquierda? Entonces, si todo el mar retrocedió, no puede tener el efecto de las dos murallas, ¿verdad? Solamente una sección. Ahora, ¿cuánto tiempo tomó eso? No lo sabemos. Dice: toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento. O sea, toda la noche el viento estuvo soplando, ¿verdad? Ahora, cuando nos dice: el mar era para ellos, y los israelitas lo cruzaron, versículo 22, sobre tierra seca. La palabra tierra seca es una sola palabra hebrea, karabá, que se traduce como suelo seco. Ahora, esta palabra viene de otra, karab, que se traduce como decaer. Y esta palabra indica una acción progresiva. O sea, el agua fue decayendo hasta que era un lugar seco. Entonces el viento, de a poco, fue haciendo que las aguas se dividieran progresivamente hasta que quedó seco. Pero no todo el mar se secó, ¿verdad? Solamente una parte del mar, porque nos dice, las aguas del mar se dividieron. La palabra dividieron, vaca, con B grande, ¿verdad?, y con Q en hebreo. Cortar, abrir, atravesar. Entonces, no fue todo el mar el que se retrajo, sino que se hizo un corte en el mar. Y cuando dice: y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca,
la NBI quitó una palabra interesante. Si lo leemos en la Reina Valera 60, ese versículo 22, dice: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco. Y por el medio del mar, la palabra medio es en hebreo medio. Entonces, si cruzaron por el medio en tierra seca, y aquí la palabra tierra seca es distinta a la que vimos hace unos minutos. Aquí la palabra hebrea se traduce como tierra seca y viene de la palabra yabesh, que se traduce como estar seco o marchito. Entonces, fíjate, nos dice Moisés que durante toda la noche sopló viento hasta que hubo tierra seca, ¿verdad? Que fue algo gradual, fue decayendo hasta que se secó. Pero luego nos dice, los israelitas pasaron por tierra seca, y ahí cambia la palabra. Ahí nos dice algo que ya está seco o marchito. Entonces podemos ver que los israelitas no entraron hasta que ya tenía un rato divididas las aguas y ya estaba totalmente seco eso. Entonces, no sería que conforme los israelitas entraban, el mar se iba abriendo. No, sino que durante la noche el viento sopló y toda la noche no dejó de soplar. Cuando los israelitas iban a cruzar, el viento tendría que seguir soplando, ¿verdad? Ahora, eso es lo complejo, porque ¿qué tan fuerte soplaba el viento para poder separar las aguas de esa manera? Y si el viento era tan fuerte, ¿cómo podía pasar la gente por ahí? ¿Verdad? Sería muy complejo entender cuál es el efecto del viento o la velocidad del viento para que las aguas se mantengan así y los niños, los ancianos, caminando por ahí, pues no sé si realmente pudieran. Eso si tratamos de ver simplemente que el viento es el que está dividiendo las aguas. Y cuando dice, el mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda, la palabra muralla en hebreo se traduce como pared. Una pared de agua a la derecha, una pared de agua a la izquierda. Así que tratemos de imaginarnos cómo se vería eso. ¿Me pones, por favor, la primera imagen? En la primera imagen, un artista se inspiró en lo que dice el texto literalmente para tratar de plasmar el camino seco, marchito, por el cual pasaron los israelitas. Por eso lo ponen así como agrietado, porque ya tiene tiempo seco, no tiene agua, no tiene humedad. Y las dos columnas. Ahora, aquí tiene un error este diseño, porque eso es en la noche. Y aquí nos pone el sol en todo su esplendor y hasta los efectos como si estuviera el lente de la cámara. Pero no, esto sucedió de noche. Pero sería bien difícil ilustrarlo de noche, ¿verdad? Entonces entiendo por qué el artista pone la luz del sol ahí, para que podamos entender lo que se hubiera visto de día. Aunque vamos a ver que los egipcios alcanzaron ver eso con luz de día. Pero entonces, toda la noche sopló el viento. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés con la vara levantada? ¿Quién sabe? Como pudo haber sido que estuviera toda la noche así, o pudo haber sido que nada más dijera las aguas divídense y se quedaron a esperar mientras todo el campamento se prepara. Ahora, los israelitas que tienen luz, aunque es de noche y ellos están iluminados, ellos están viendo lo que pasa. Los egipcios que están atrás de ellos no tienen la más mínima idea de lo que está pasando del otro lado, ¿verdad? Escucharían seguramente que hay mucho movimiento del lado de los israelitas, ¿verdad? Imagínate qué tanto ruido hace 1.200.000 personas levantando el campamento. Tanto ruido hablado como al ir caminando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo les tomó levantar el campamento? No sabemos. ¿Cuánto tiempo tomó que se abriese el camino? Tampoco lo sabemos. Pero nos dice que el viento sopló toda la noche y que Dios, por medio del viento, separó el mar, las dividió las aguas. Entonces, mientras eso está pasando, ¿qué está pasando acá en el campamento egipcio? Están todos en tinieblas y no pueden hacer nada. No se pueden ni mover de su lugar, no pueden ver lo que está pasando, de seguro nada más están escuchando. Se oye que algo está pasando de aquel lado, pero ellos no pueden ver nada. Ahora, algunos comentaristas, cuando ven la imagen que les mostré, consideran que no se debe interpretar así. Algunos comentaristas dicen que la palabra hebrea muralla, lo que se traduce según la concordancia Strong como pared, dice no se refiere a una pared literal, sino a la protección. Entonces dicen ellos, los egipcios o los israelitas estaban protegidos a la derecha y a la izquierda. No que hubiese muralla, no que el agua fuese como una muralla a la derecha o a la izquierda, sino que el agua los protegía tanto a la derecha como a la izquierda. Es decir, si los egipcios quisieran atacarlos por la derecha, no podrían.
Si quisieran atacarlos por la izquierda, tampoco podrían. La única forma en que podrían atacarlos es pasando por el mismo camino que ellos usaron. ¿Por qué se ven ellos ahorillados a interpretarlo no de forma literal, sino como una explicación de protección? Bueno, porque consideran que las leyes naturales no permiten que el agua se comporte de esa forma. Y porque hay un registro histórico, un general británico llamado Alexander Tulloch experimentó un evento particular con el viento en 1882 en el área del lago Mansala. ¿Me pones la siguiente imagen, por favor, para que sepan dónde está el lago Mansala y dónde sucedió esto que vivió este general? Acá arriba, lago Mansala en amarillo, los que no están aquí con nosotros y nos ven por video, en la parte superior izquierda está en el amarillo señalado donde está el lago Mansala. Colinda con el mar Mediterráneo. Ahora, está muy lejos de donde se está estimando que están cruzando los israelitas, ¿verdad? Ahora, en el lago Mansala, soldado británico observó que durante toda la noche sopló un viento fuerte del este y en la mañana siguiente había desaparecido el lago por completo. En este caso, el viento movió el lago 7 kilómetros al oeste. Entonces, este señor que andaba por esta zona registró que un viento muy fuerte toda la noche y en la mañana que ya pueden ver lo que pasó, ya no encontraron el lago. Ahora dicen, eso nos indicaría que en estas zonas es posible que vientos de esa magnitud se presenten. Y explicaría en cierta medida lo que dice el versículo que él hizo que el agua retrocediera. Entonces, en ese caso este señor en 1882 dijo, esto pasó y lo dejó registrado. De manera que algún evento natural podría darle explicación a lo que pasó con Moisés y los israelitas. De hecho, encontré un video donde tratan de explicar este fenómeno. Por favor, ¿me pones el video? Este ingeniero que hizo este video es meteorólogo y investigando las corrientes de aire y lo que pasó con este general británico, hizo una simulación por computadora de lo que pasaría en ese lago con un viento de 101 kilómetros por hora en un periodo de 24 horas. Y él puede demostrar, según la simulación, que en 8 horas el lago podría moverse completamente solamente con el viento. Veamos el video. Bueno, aquí está el mar Mediterráneo, el lago Tanis y Pelusian, le llaman la rama del Nilo. El lago Tanis ahorita es identificado como el lago Masala. Y esa parte que dice crossing es donde él asume que los israelitas cruzaron. Ahora, acá arriba en la parte superior derecha están pasando las horas. Han pasado 6, 7, 8 y vean lo que está pasando con el agua, con el viento soplando en esa dirección. Y luego la regresan. Entonces, si consideras el punto de cruce, ahorita la va a repetir la animación, si consideras el punto de cruce te vas a dar cuenta cómo las aguas del lago retroceden completamente solamente por la acción del viento en un mínimo de 101 kilómetros por hora. Ahí va de nuevo la animación. Entonces puedes ver que aquí ellos ya cruzarían en seco. Y luego, si el viento se detiene, las aguas regresan a como estaban, lo que vamos a ver que pasó con el ejército de Faraón. Entonces dicen ellos, ahí está, podemos explicar de una manera natural lo que pasó con Moisés y los israelitas cuando cruzaban el Mar Rojo. Ahora, a mí no me convence, no sé tú. Porque aunque no dudo que un viento de esa magnitud pueda hacer algo así, ¿cómo explicas las murallas a la derecha y a la izquierda? Porque como ves en la animación, todo el agua se fue, ¿verdad? Y cualquiera que pasara por ahí diría, ya no hay agua. Como el general dijo, al amanecer, después de toda la noche soplando, ya no había lago. Pero esa simulación o esa descripción no te permite decir que el agua estaba como una muralla a la derecha y una muralla a la izquierda. Ni siquiera como protección. Si no quisieras tomar la palabra muralla como pared,
Si dijeras protección y ya no hay agua, pues menos están protegidos, ¿verdad? Porque absolutamente no hay nada de agua. Entonces, para mi forma de ver, me parece muy extraño que no tengan ningún problema con la columna de nube y fuego, pero sí les genera problemas la división de las aguas. Digo, porque ¿cómo explicas naturalmente que la columna de nube y fuego, de día es nube, de noche fuego, y cuando vinieron los egipcios, la columna de nube se mueve atrás, se hace nube de fuego, ilumina a los israelitas, para los egipcios no. Y a ellos no le ven ningún problema con las leyes naturales. Pero si nos vamos a que dice que dividió las aguas y estaban como dos murallas, a la derecha y a la izquierda, dice, no, eso no puede pasar, porque el agua no se comporta de esa manera. Y a mí no me parece congruente, ¿verdad? Porque en ningún momento la Biblia dice que eso fue natural. Nos dice, vamos a ver un poquito más adelante, que es una obra de Dios. Dios lo hizo. Entonces, si la columna de nube y fuego puede moverse adelante y hacia atrás como quiere, y ven que ahí está el Señor, y como vimos, desde ahí le habla Dios a Moisés. La columna hace distinción entre israelitas o egipcios. Yo no veo nada natural ahí. Y yo no veo ninguna necesidad de interpretar alegóricamente las murallas a la derecha y a la izquierda del agua, si tomas en cuenta que es Dios quien lo está haciendo. Si dijera, no, pues íbamos caminando y nos encontramos las aguas así, dices, bueno, hay que ver una manera naturalista de explicar eso. Pero cuando dice que es algo que Dios hizo, sobre todo después de toda la evidencia que tenemos con las 10 plagas, me parece innecesario que traten de explicar de forma natural lo que pasó, basándose en el testimonio de un general. Ahora, yo no dudo que le haya pasado realmente eso al general, pero dicen, de hecho, leyendo un poco más sobre lo que le pudo haber pasado a este general, dicen que no nada más el viento se pudo haber llevado el lago, sino también como colinda con el mar Mediterráneo y conecta con el mar, la marea. Al bajar la marea y el viento, haría que todo el lago se fuera. Y ese fenómeno lo ves en muchísimas partes del mundo. Pero en nada se parece a lo que estamos leyendo en la descripción de Génesis de capítulo 14. Ahora, algunos refutan, dicen, bueno, es que lo que Moisés está escribiendo ahí es lenguaje poético. ¿Pero acaso hemos estado leyendo lenguaje poético en todo este tiempo de Éxodo? Claro que no, ¿verdad? No hemos encontrado nada en Si acaso en el capítulo 15, cuando está el cántico, ahí te vas a encontrar poesía. Pero no hasta este punto. Entonces me parece algo innecesario tratar de decir, bueno, aquí las palabras murallas es poesía, pero la columna de fuego, esa no es poesía, esa es normal. Y esa no tiene conflicto con las leyes, pero las aguas sí. No entiendo la verdad por qué hacer distinción entre un evento y el otro cuando claramente se deja o se señala que es una obra de Dios, es un milagro, es una intervención divina. Entonces, no negamos que había mucho viento, porque la Biblia lo dice. ¿Cuál es la velocidad del viento? ¿Quién sabe? ¿Qué se habrá sentido estar caminando por ahí con viento que sostenga las aguas de esa manera? Debió haber sido un viento muy recio. O simplemente el viento hizo o sirvió para que los israelitas entendieran lo que estaba pasando, como un intento de explicar de alguna manera por qué las aguas están así. Porque no se nos dice de ninguna manera que los israelitas tuvieran conflicto para cruzar. Y si los vientos son los que mantienen el agua así, pues tendrían que ser vientos muy, muy violentos, que no creo que la gente lo soportaría. Entonces, mi explicación es, pues es un milagro de Dios, así como el nacimiento virginal, así como cuando Dios dijo sea la luz. ¿Qué explicación le das a eso? No hay ninguna explicación. Simplemente sabemos que Dios está interviniendo, como cuando Jesús caminó sobre el agua. No le podemos dar una explicación naturalista. No se puede caminar sobre el agua a menos que cambiara la densidad del cuerpo de Jesús o la densidad del agua. Cosa que no se dice de ninguna manera que sucedió porque la barca seguía flotando y Pedro se hundió. Entonces no pudo haber sido ni la densidad del cuerpo de Jesús ni la densidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Pues es un milagro. Y esa es la definición de milagro. Es algo que no puede suceder de acuerdo a las leyes naturales. Si es algo que sucede de acuerdo a las leyes naturales, no es un milagro. Aunque dicen, de milagro me salvé, bueno, no aplica ahí la palabra milagro. Cuando dices que estás viendo un milagro, estás diciendo algo que no se ajusta a las leyes naturales. Es algo que es distinto, que no puede producirse naturalmente. Entonces, a mí me parece que no hay ningún problema en que interpretemos literalmente las murallas de agua a uno y a otro lado. Ahora, luego
nos dice el versículo 23, Éxodo 14, 23, dice, los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón, todos sus jinetes, entraron en el mar tras ellos. Y aquí nos falta explicación. Porque lo último que sabíamos de los egipcios es que estaban en tinieblas, ¿verdad? O sea, había oscuridad para ellos y no podían ver lo que estaba pasando. Se nos describe que las aguas se dividieron. Acto seguido, los egipcios los persiguen. ¿Cómo pasó eso? Nos falta información, ¿verdad? Ahora, fíjate, nos dice, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Pregunta, ¿esos son todos los egipcios que los habían perseguido? No. Recordemos en Éxodo 14:9. Éxodo 14:9. Dice, todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando esos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Entonces, luego el versículo 23, regresemos, dice, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes. Entraron en el mar tras ellos. ¿Quiénes son los que no están nombrados? Las tropas, los de a pie, ¿verdad? Es un dato interesante que ahorita nos va a servir, pero ellos también entraron al mar, ¿verdad? Estaba en seco. ¿Qué tanto se acercaron a los israelitas? Ya ves que casi siempre en las películas pasan que van los israelitas y ¡ahí vienen! Y los israelitas tienen que correr porque ya mero los alcanzan. Bueno, eso no proviene de aquí de la escritura. Yo entiendo que te da más así adrenalina en la película, pero no proviene de la Biblia, ¿verdad? Ahora, no sé, ¿verdad? Si Dios haría eso, que te diga, pásale, lo ve Dios, que todavía te falta para llegar y ya te deja venir los egipcios, y dices, caray, qué feo. Pero no se nos especifica. Lo que sabemos es que hubo un salto. No ven nada y de repente ahora ven y los persiguen. ¿Qué sucedió entonces con las tinieblas que los cubrían? ¿Y qué sucedió con la columna de nube y fuego? Versículo 24 al 25. Dice, cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Ahora, me parece que ahí está la clave para entender qué fue lo que pasó. Fíjate, nos había dado cierta información. Durante toda la noche sopló el viento, ¿verdad? Toda la noche. El versículo 24 nos dice, cuando ya estaba por amanecer, o sea, cuando ya se acabó la noche. Cuando ya está por amanecer, según el comentario de Ellicots, eran las 5 de la mañana aproximadamente. Y cuando nos dice estaba por amanecer, se entiende como que ya estaba el sol empezando a iluminar el día. Eso implicaría que ahora los egipcios pueden ver lo que está pasando, ¿verdad? Entonces dice, el Señor miró al ejército desde la columna de fuego y de nube. La columna en algún momento tuvo que haberse quitado del medio entre los egipcios y los israelitas. ¿Por qué deducimos eso? Porque la columna de nube y fuego era oscuridad para ellos. Al momento en que ellos pueden ver que los israelitas ya se fueron y que ellos van tras ellos, tenemos dos opciones, al menos. Que los hayan visto que se están yendo o que simplemente vieran todas las huellas. Si los vieron que se iban, entonces encajaría la idea de que ya mero los alcanzaban, ¿verdad? Y que ya el último que sale del agua pasó todo y se murieron los egipcios. Si los vieron salir. Porque lo que sabemos es que cuando los israelitas vieron que los egipcios venían, dice que ya les estaban pisando los talones, decía la NBI, ¿verdad? O sea, los tenían cerquitita. Entonces, el mar, los israelitas y los egipcios eran un área relativamente, un territorio chico, ¿verdad? Aunque, relativamente hablando, para los 1.200.000 personas, tiene que ser un área grande, pero la separación entre egipcios e israelitas tendría que ser pequeña, porque consideraban que ya les estaban pisando los talones. Entonces, cuando los israelitas entran al mar en camino seco, y los egipcios van tras ellos, la columna se tuvo que haber quitado. Y entonces dice, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube. Eso implicaría que si la columna se movió, tuvo que haber regresado a su posición normal. ¿Dónde estaba normalmente? Al frente, en la vanguardia, ¿verdad? Dice la NBI. En el caso, cuando los egipcios iban a llegar, se movió de la vanguardia a la retaguardia.
de adelante, porque eran los que dirigía al pueblo, bueno, se movió de adelante hacia atrás. Si los egipcios ahora se dan cuenta que ya no están los israelitas y van tras ellos, la columna tuvo que haberse movido. Probablemente regresó a la vanguardia, aunque no se especifica. Pero nos dice claramente que ahí está la presencia de Dios, porque dice el Señor miró desde la columna de fuego y de nube. ¿Quién es ese Señor? El ángel del Señor. Fíjate cómo el ángel del Señor y el Señor son vistos como uno mismo y al mismo tiempo diferentes. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Los dos son uno, pero a la vez distintos. Y es lo que definimos en la Trinidad. Una misma esencia, pero distinta persona. Sigue siendo un solo Dios, pero en tres personas. Y las tres personas son distinguibles, distintas entre sí. No hay confusión entre ellas, ¿verdad? Entonces, claramente podemos ver que el ángel del Señor y el Señor son considerados el mismo, pero distintos. Y desde ahí Dios los ve, dice, y sembró la confusión entre ellos. Ahora, la palabra confusión es el hebreo hamam. Se traduce como confundir, desconcertar, hacer ruido o moverse ruidosamente. Ahora, esto de hacer ruido y moverse ruidosamente tiene que ver con el efecto que provoca. Es decir, si tú estás en un lugar y de repente algo hace mucho ruido, te confunde, ¿verdad? O te desconcerta. Entonces, los egipcios quedaron desconcertados. Dios los vio desde la columna de nube y fuego y los confundió. Ahora, imagínate, nos dice que entraron al mar, ¿verdad? Pero está todo de noche. Los que ven claramente, mira, si yo me imagino que soy un israelita y la columna de fuego me ilumina lo que estoy haciendo, ¿qué habrán sentido los israelitas cuando van caminando por ahí, verdad? ¿Qué habrías hecho tú? ¿Le hubieras así agarrado a la pared de agua? ¿O no? ¿O hubieras dicho, ya, vamos a pasar rápido porque se siente feo estar aquí en medio? Depende de qué tipo de persona eres, ¿verdad? Si te gusta la adrenalina, vas a decir, qué chido. Y si hubiera fotos y selfies, pues imagínate todos ahí. Ahora, ¿se podía ver lo que estaba en el agua? Hay muchas películas que tratan de poner a los peces grandes y todo, y se ve impresionante. Era de noche, pero los israelitas estaban iluminados por la columna de fuego. Así que los israelitas, yo no sé con qué tanta prisa pasaron porque no se nos especifica, pero no pasaron mucho, o sea, no les tomó mucho tiempo cruzar el 1.200.000 personas. Así que no pueden ir a ver, o sea, no creo que hayan ido tranquilamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están huyendo de los egipcios. Eso sí, pudieron ver todo lo que estaba pasando. Imagínate la vista impresionante. Ahora, entran, la columna ilumina a los israelitas, y si la columna, en teoría, se movió a la vanguardia como normalmente lo hacía, al moverse a la vanguardia, eso significaría que ya prácticamente pasaron los israelitas. Y los egipcios no son iluminados por la columna porque ya se movió. Así que ellos van caminando, y aunque es de noche, imagínate, no sé si alguien ha estado en el monte de noche. Si hay luna llena, pues hasta parece que alguien prendió la luz, ¿verdad? Pero cuando no hay luna llena y no se nos especifica si había luna llena o no ves prácticamente nada. Entonces, ¿qué se habrá sentido? Que entran todos los de a caballo y los carros y entran y dicen, se ve agua, ¿verdad? Porque el que está cerca ahí ve agua y dice, ¿qué está pasando aquí, verdad? Dice, el Señor los confundió, sembró la confusión entre ellos. ¿Cómo podemos entender esta confusión? Bueno, van siguiendo los israelitas y conforme van adentrándose al mar, ¿qué perciben? Las paredes de agua, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú ahí en medio? Y casi no se ve. Lo único que sabes por las huellas es que los israelitas por ahí pasaron. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías desconcertado? ¿O como si nada? ¡Dale! Yo no creo que haya sido así. Yo creo que este desconcierto, confusión, se debe a que están dándose cuenta de su alrededor. No totalmente porque es de noche y no pueden ver con claridad, ¿verdad? Entonces, ahora, no están ahí porque ellos quieren. Los mandó el Faraón. Ahora, ¿Faraón habrá pasado sí o no? Faraón dijo, síguenme los buenos, y se aventó. O le dijo, vayan. No dice, ¿verdad? Ahorita vamos a tratar de sacar una conclusión. No dice, ahí van todos y Dios hace que se confundan. Los ve desde la columna y genera la confusión. Yo creo que se debe a eso. Se están dando cuenta dónde están metidos. Dice, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Ahora, ¿cómo te imaginas que es el fondo del mar sin agua? Tiene que ser
o rocoso o arenoso. Si es rocoso o arenoso, bueno, si es rocoso no va a estar uniforme, ¿verdad? Va a tener que tener sus desniveles. Y si es arenoso, pues con mucha más facilidad explicarías por qué las ruedas de los carros se atascaron. ¿Cuánto pesaban esos carros? Mucho. Ahora, ¿por qué no se atascaron los israelitas? Porque ellos iban caminando, ¿verdad? No es lo mismo que tú pases caminando a que metas algo pesado, donde todo el peso está en dos ruedas. Y ya sea que el suelo del fondo del mar haya sido arenoso o rocoso, los carros iban a entrar en conflicto. Entonces imagínate la situación del egipcio. Tiene temor de dónde está metido y luego el carro ya no avanza, ¿verdad? Dios es el que está haciendo que eso pase. ¿Cómo? Dejándolos pasar ahí en medio, ¿verdad? Dice, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Ahora, ¿cómo es que llegan a esa conclusión hasta ese punto? ¿Verdad? Digo, desde que hay algo que se interpone entre ellos y ya no pueden ver qué pasa y no pueden pasar, yo hubiese llegado a esa conclusión desde ese momento, ¿verdad? Sobre todo porque soy un egipcio y vengo de las 10 plagas, ¿verdad? No era gente así como que, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No, ya conocen los estragos que Dios ha hecho, porque no quieren dejar ir los israelitas. Y luego van, se encuentran en oposición, sobrenaturalmente no pueden pasar y no pueden ver lo que pasa. Y luego se meten en medio del mar. Se están atascando. ¿Qué concluyen? ¿Por qué dice el Señor está peleando por ellos? ¿Qué significa que Él se dan cuenta que cuando están atascados en medio del mar dicen el Señor está peleando por ellos? ¿De qué se acaban de dar cuenta? De que están en una trampa. ¿Verdad? Alejémonos de los israelitas. O sea, salgamos de aquí. Ya no vayamos tras ellos. Salgamos de aquí porque Él está peleando por ellos. Ellos entienden que están en medio de una situación donde ya no pueden huir. Porque si tratan de desatascar las llantas de los carros, ya no van a poder. Entonces imagínate ahora sí el caos. Porque vimos que el carro egipcio podía llevar hasta 3 personas, ¿verdad? El jinete y 2 con arco y flecha. Los que iban a caballo, pues no dice que se atascaran los caballos. Entonces ellos pudieron haber dicho, espérate a ver cómo está, por qué la gente no avanza. Y dicen, esto es una trampa, salgamos. Bueno, todos empezaron a dar marcha atrás. Ahora, dice el versículo 26 al 29. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y yo veo aquí la afirmación de la muralla a la derecha y a la izquierda, de manera que la idea de que simplemente el mar se fue no me convence. Ahora, dice con más detalle, al despuntar el alba, 5 de la mañana aproximadamente. Dice el comentario de Ellicott, en ese momento los egipcios, con luz de día, pudieron ver con claridad dónde se encontraban. Imagínate el pánico. ¿Qué habrá visto un egipcio en ese momento? A un artista se le ocurrió algo. ¿Me pones por favor la última imagen? Y me gusta mucho el nivel de detalle de esta imagen. No porque están muriéndose los egipcios. Decir, mira, tan feo. Aunque es justo lo que les está pasando, ¿verdad? Dios los está juzgando. Pero fíjate, quisiera que vieras con detalle la situación de los carros y las aguas derribándose sobre ellos, ¿verdad? El alba. El amanecer acá atrás se ve rojizo todavía, iluminado más arriba. Y el artista realmente plasmó cómo es un amanecer, ¿verdad? Y acá al fondo se ven todos los israelitas, ya todos afuera del agua. Checa las caras, las caras de los egipcios al darse cuenta que sus carros están atorados, están todos los de caballo y fíjate que no hay nadie a pie.
¿Por qué? Porque nos dice la Biblia con detalle que todos los caballos, todos los carros entraron. Y dejó sin mencionar a las tropas, a los de a pie. Entonces, imagínate la escena, el caos y el pánico. Ahora, yo siempre que vi esto dije, pues nádale, ¿no? Bueno, el comentario de Hélicos dice, la armadura usada por los egipcios era tan pesada que haría imposible que alguno pudiera escapar nadando. Entonces, viendo las consecuencias de que esa enorme masa de agua caiga sobre ellos, lo más probable es que el solo impacto hubiese matado a la gran mayoría. Pero si alguno hubiese quedado con vida después del impacto, la armadura que portaban impediría que ellos pudieran nadar. Así que fue un desastre. Un desastre. Dice, ninguno quedó con vida. Si tú buscas internet, te vas a encontrar con que hay fotos interesantes de algo que parecen ser carruajes egipcios en el fondo del Mar Rojo. Pero se requiere mucho, se parece a esas fotos de Marte cuando dicen, un alienígena, y le pones a ver y es una piedra con sombra, ¿verdad? Y dicen, ahí se ve la cara y este es el casco. Y dices, no, ¿verdad? Es mucha imaginación. Bueno, estos que ponen, y por eso no me quise traer la foto, porque no me pareció muy realista, ¿verdad? Porque se ve así como una especie de piedras apiladas y luego arriba más abierto y dicen, esa es la llanta y esa es la parte del carro. Y se me hizo muy forzado, ¿verdad? Pero yo creo que no sería descabellado pensar que si eso sucedió en el Mar Rojo, encontraran carruajes ahí, porque eran carros pesados, o al menos armaduras egipcias de las personas que murieron allí, ¿verdad? Ahora fíjate bien, ¿quién mató a todas esas personas egipcias? Dios. Eso es muy difícil de masticar para muchas personas, porque dicen, un Dios de amor jamás haría eso. La Biblia dice que Dios es amor y que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bueno, pero ¿quién es el que mató a todas esas personas? Dios. ¿Por qué a algunas personas les es tan difícil comprender? Porque jamás han estudiado la justicia de Dios. Porque con la justicia tienes la ira. Y Dios se llena de ira ante la injusticia. Si Dios es justo, por consecuencia, se llena de ira contra el injusto. Y lo justo es que se les dé su merecido, y la paga del pecado es muerte. Así que es Dios quien deliberadamente, por su propia decisión y con sus propios medios, le quita la vida a todos esos egipcios en un instante. Es más, los llevó a la trampa. ¿Y cuál era el propósito? Glorificarse. Ese es otro tema que puede ser muy complejo para muchas personas, porque cómo Dios se glorifica en esto. Todo lo que Dios hace es para su gloria, todo. Todo es para su gloria. Y la Biblia dice claramente que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, todo lo que Dios hace y lo que permite es para su gloria. ¿Qué significa eso? Para que cualquiera que atestigue, sepa, conozca, se entere lo que Dios hizo, glorifique a Dios, es decir, va a reconocer la grandeza de Dios. Y Dios, en toda la historia de la humanidad, se glorifica de dos maneras con los humanos. O se glorifica mostrando su gracia y su misericordia, o se glorifica mostrando su justicia. Con los que ha decidido no salvar, se glorifica mostrando su justicia, dándoles el justo pago que merecen. Y aquellos que decidió salvar, se glorifica mostrando su misericordia y su gracia. Pero las dos cosas glorifican a Dios, de manera que el impío que se muere, esa muerte glorifica a Dios, porque les demuestra a todos que Dios es justo. Y al que se salva, ese que se salva también glorifica a Dios, porque Dios muestra y deja evidente ante todos que Él es misericordioso. Entonces, el Dios que puede salvar a quien le plazca, también puede destruir a quien le plazca. Y no es malo cuando los destruye, sino bueno. ¿Por qué no puede decir que Dios es bueno si no castiga la injusticia? ¿Qué clase de juez que deja ir a los delincuentes lo considerarías un buen juez? Ninguno, nunca. Sería lo opuesto a ser buen juez. Sería un mal juez. Pero si Dios es bueno y le quita la vida al injusto, eso demuestra precisamente que Él es bueno. Entonces,
En medio de la tragedia, Dios es glorificado. Ninguno de ellos quedó con vida. Y eso demuestra que Dios es justo. ¿Sobrevivió Faraón? ¿Qué opinas? ¿Faraón se habrá metido ahí a donde estaba todo el asunto o no? ¿Podríamos llegar a alguna conclusión bíblica? ¿Qué opinas? ¿Quién vota porque sí se murió? A ver. Más uno. Uno no quería a Faraón. Todos los demás, bueno, a ver, levántame aquí, se salvó. Prácticamente todos dicen que se salvó. Pero bueno, ¿hay algo en el texto que indique algo así? Fíjate bien con detalle. ¿En qué se trasladaba el Faraón? ¿Tú crees que el Faraón dijo, vamos a la guerra? Y él iba corriendo. No. ¿Se agarraba a su caballo? Tampoco, porque tiene que ir protegido. Los faraones, históricamente se sabe que se trasladaban en carro. La Biblia nos dice, todos los carros entraron al mar. Todos los carros entraron al mar. ¿Qué opinas? ¿Todos menos el del faraón? ¿O todos incluyendo a Faraón? Ahora, aquí también los cristianos se dividen. Dicen, a ver, espérame. Porque, dice, si todo el ejército, todos hubieran entrado, no cabría duda que Faraón también. ¿Verdad? Pero si las tropas se quedaron, dicen, existe la posibilidad de que Faraón se haya quedado con las tropas. Es una teoría. Pero si la Biblia dice, todos los carros... Y ahí entramos en otro debate. ¿Todos es todos o casi todos? O todos sin distinción, porque esa palabra todos en la Biblia no siempre significa todos y cada uno. A veces significa distinción. Por ejemplo, y gente de toda lengua, tribu y nación. Y no está diciendo que todas las personas de cada tribu, no, sino que toda la gente sin distinción de la tribu a la que pertenece. Es decir, al menos uno de cada tribu. La palabra todos no siempre es todos y cada uno en la Biblia. Entonces, seguimos con el debate, ¿verdad? Yo creo que cuando dice todos los carros, incluye a Faraón. A mí me parece. Porque los israelitas se regocijan, como vamos a ver en el siguiente capítulo, y me parece que si Faraón queda vivo, la amenaza sigue latente. Pero si Faraón quedó sepultado en las aguas, me parece que ahí estaría realmente la alegría de todos, porque saben que el principal que los persigue quedó muerto. Pero no lo vamos a poder saber hasta que esté allá y le diga a Moisés, dime Moisés, ya aquí entre nos. ¿Estaba o no estaba? Capaz que si yo ni vi. Vamos a preguntarle a otro. Imagínate el asombro de los israelitas viendo todo lo que pasa. Hace unas cuantas horas que estaban haciendo los israelitas. Se estaban quejando. ¿Con quién se estaban quejando? Con Moisés. Éxodo 14, 30 al 31. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Ahora, los cadáveres en la orilla. Pues no que la armadura estaba tan pesada. Sí, pero el agua los arrastra como quiera, ¿verdad? No es que llegaban así flotando, no, porque no podían flotar por las armaduras. Pero el agua arrastra lo que sea. ¿Cómo es que las ballenas llegan a la orilla, ¿verdad? No están así flotando totalmente. Están sumergidas y las propias corrientes la van sacando y lo van sacando hasta que termina afuera. Entonces, bueno, el próximo miércoles analizamos. ¿Cómo puedes regocijarte viendo los cadáveres? Tú verías todos los muertos y decías, yes, yes, gloria a Dios, ¿sí? O dirías, ya sentí feíto por los egipcios. Dirías, pobrecito, chécate, está vivo. ¿Qué harías? ¿Te alegras?
o buscas saber cómo ayudas a los de... ¿Cómo le hacemos? Pues vamos de perdido a darle sepultura, ¿no? Esa reacción es muy importante, porque mostraría en cierta manera de qué lado estás. ¿Estás del lado de Dios o dudas de lo que Dios hace? Porque tú dices, ay no, qué feo. A ver, ¿cómo me estás diciendo que consideras que Dios acaba de hacer algo feo? Algo que tú no harías o no consideras necesariamente, no lo consideras absolutamente necesario. Quizás había otra alternativa, entonces tienes problemas para entender el término justicia divina. Esto tiene que ver, y bueno, pues lo vamos a analizar el próximo miércoles, con lo que va a pasar ante el juicio del gran trono blanco. Hace tiempo nos habíamos hecho esa pregunta. Si cuando seamos nosotros salvados y juzgados para recompensa, y tu familia, no sé cuántos de tu familia, no son salvos y sabes que están en el juicio del gran trono blanco y que van a estar en el lago de fuego eternamente, ¿podrías tú estar feliz sabiendo que ellos están allá? Y pero ya cambia, porque los egipcios no eran nada mío. Pero si hablas de mi familia, es algo distinto. Bueno, pero Dios va a hacer exactamente lo mismo. Y la Biblia dice que no habrá más llanto, no más tristeza y no más dolor. Entonces, podemos asegurar con plena certidumbre que nadie va a estar triste por los que están en el lago de fuego. Pero ¿cómo explicamos eso? Si Dios quiere, el próximo miércoles entramos a esa cuestión, ¿verdad? Al entender por qué los israelitas están felices ante todos los cadáveres allí. Pero bueno, ¿qué habrá pensado Moisés ahí? Bueno, Moisés siempre supo, ¿verdad?, cómo estaba, aunque no todo el detalle de lo que iba a pasar con las aguas. Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Que eso demostraba que Moisés también estaba, oye Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, que inicien el viaje, y tú agarra la vara y divide las aguas. Ok, él sabe. Entonces imagínate que están todos quejándose con Moisés, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Moisés? Levanten el campamento. Y se fue a la playa así. Si tú eres un israelita que te estás quejando de él, ¿qué hubieras pensado en ese momento? Honestamente. Yo pensaría, oye, no cambies el tema, por favor. Estamos aquí todos quejándonos porque estamos a punto de morirnos. Y a ti se te ocurre la brillante idea de decirnos que levantemos el campamento cuando no hay a dónde ir. Y te pones en la playa así. Para mí había sido muy difícil de comprender qué está haciendo. Ya se volvió loco, ¿verdad? O sea, nos está diciendo que nos preparemos para irnos porque ya sabe que nos vamos a morir, ¿verdad? Pues nádale a ver quién se salva o qué es lo que quiere este hombre. Pero ¿qué habrán sentido el ver cómo la columna se mueve justo cuando Moisés les dice, levanten el campamento y va y se para en la playa así, ¿verdad? Ellos entienden, hay una conexión directa entre lo que Moisés hace y lo que Dios está haciendo, porque a ellos no se les reveló el detalle de lo que Dios le dijo a Moisés. Ahora, ellos ven eso y ven que Moisés está ahí. ¿Cuánto tiempo tardó en abrirse el mar? No sé. Yo me imagino que si Moisés estuvo un rato así, todos estarían pensando, ¿qué está haciendo Moisés? Y cuando ven que el mar se empieza a abrir, pues ahora sí, ya, yo pienso que desde ahí dejaron de quejarse, vieron su oportunidad, empiezan a juntar todas las cosas y están esperando el momento para irse. No hay tiempo de pensar, no hay tiempo de decir si Moisés tenía la razón o no. Simplemente ahí está la puerta, ahí está tu salida, ahí está tu escape. Agarra las chivas, literalmente, y dale. Y van pasando y cuando pasan y ven a Moisés que otra vez hace eso, porque la conversación entre Dios y Moisés no se nos dice que sea audible. Muy seguramente eso pasó aquí en la mente de Moisés. Moisés sabe lo que Dios está diciéndole y él hace lo que Dios dice. Pero la gente nada más está viendo, no entiende la conversación que hay entre Dios y Moisés. Entonces, desde la perspectiva de cualquier israelita que estaría ahí, ¿quién sabe qué está haciendo Moisés, verdad? Pero qué chido lo que está pasando. Definitivamente Dios y Moisés están trabajando juntos. Fíjate bien el mensaje que Dios está dando. Dios está glorificando, pero también está dejando en claro que Moisés es su herramienta. ¿Se entiende? Dios está haciendo que le teman a él y que respeten a Moisés. ¿Por qué a Moisés? Porque es quien Dios ha elegido para usarlo. No porque él sea un buen hombre, sino porque es la herramienta que Dios le agradó usar. ¿Y qué es lo que nos dice? La gente temió al Señor, ¿verdad? Temió en el Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés.
Ahora, ya no se quejaron ahí, ¿verdad? Ya nomás se quedaron viendo. No, pues muchas gracias, Moisés. No era de veras lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Nosotros siempre confiamos. Yo he conocido a mucha gente así, ¿verdad? Que están que no, y luego les demuestras que están mal. Y dicen, no, sí, yo por eso siempre he dicho que así es. Y así en tu cara, o sea, de un segundo a otro piensan que no te das cuenta. Y a veces con tal de no seguir discutiendo, le dices, no, sí. Y ya se van bien convencidos de que no te diste cuenta. Es bien obvio. Ya no tienen escapatoria y dicen, no, sí, yo por eso digo eso. Ah, sí, eso es lo que tú dices. Sí, sí, porque mira, sí. Y te explican lo que tú acabas de explicarles como si a ellos se les hubiera ocurrido. Pero, ¿se acuerdan que les dije? Si tú realmente puedes convencer a tu adversario de que tú tienes la razón, si lo hiciste bien, el adversario va a pensar que él llegó a la conclusión, no que fue idea tuya. ¿Se acuerdan? Si tú quieres convencer a alguien de que tú tienes la razón y tú le dices, te estás mal y yo estoy bien, no funciona. Pero si le das evidencia, si lo haces pensar y él dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, él no piensa, él no se imagina que eres tú quien se lo enseñó. Él dice, mira, ya llegué a la conclusión. Y por eso hacen ese cambio radical, ¿verdad? No, sí, por eso yo he dicho, mira, porque así, y a veces da unas ganas de darle una cachetada santa, ¿verdad? Llegué a la conclusión. Todo este tiempo que tengo explicándote, llegaste a la conclusión, pero al mismo tiempo me refiero porque digo, bueno, si lo expliqué bien, él va a pensar que él llegó a la conclusión y que no fui yo quien se lo dijo. Y de eso se trata, ¿verdad? Porque a nadie le gusta reconocer que está mal. Pero al mismo tiempo a nadie le gusta reconocer que es un tonto. Entonces, si tú se lo explicas de tal manera que él se da cuenta de su error, no te va a decir tú estás bien y yo estoy mal, no, porque eso le da vergüenza. Pero tampoco va a insistir en que está mal porque ya no quiere quedar como tonto. Entonces lo único que quiere es decir, sí, mira, por así, por eso es. Y ya él se siente a gusto. Ya no quedó mal, ni tampoco dijo que tú estás bien. Se engaña a sí mismo, pero por a fin de acabar la discusión, dices, ándale, qué bueno que ya llegaste a la conclusión. ¿Verdad? Ahora lo respetan, pero no por mucho tiempo, porque van a volver a quejarse contra él. Y eso es una moraleja muy importante. Así son los seres humanos. Mientras tú les seas de utilidad, no va a tener problemas contigo. Al momento en que tú ya no les des, ya no les digas, ya no hagas lo que ellos esperan, se vuelven tus enemigos. Y ahí queda en evidencia, no es que realmente tú no me aprecias como amigo, o tú no estás bien conmigo porque yo estoy bien. Tú estás bien conmigo mientras yo te dé lo que quieres. Y el momento en que ya no te doy lo que tú quieres, o lo que tú crees que debes recibir, se acabó la amistad. Y entonces manifiestan quiénes son en realidad. Nunca fueron tus amigos. Ellos estaban en paz mientras tú hacías lo que ellos esperaban que hicieras. Y así es el género humano siempre. Lo puedes ver incluso en las empresas. Venía para acá y veo que hay gente saliendo de sus trabajos y la hora de salida normal es a las 6. Ya estoy casi a las 8 y apenas gente que va saliendo. Normalmente es gente que se queda hasta tarde. Pero quedarse hasta tarde desde la perspectiva cristiana genera conflictos porque queda mal con su familia. Está siendo negligente con los tiempos que debe darle a su familia. Si tiene hijos, les acaba de robar ese tiempo a sus hijos. Si tiene esposa, le robó ese tiempo a su esposa. Está robándole a su familia para dárselo a su empleador. Pero en la empresa, ¿con qué ojos ve que tú te quedes hasta tarde? Con muy buenos ojos, ¿verdad? Mira qué buen muchacho, qué buen trabajador. Pero no saben ni les importa que estás destruyendo a tu familia. ¿Por qué? Porque no les interesas tú como persona. Le interesa el beneficio que le das a la empresa. Y mientras hagas eso, no les importa que tú estés mal con tu familia, porque están recibiendo lo que esperan de ti, que te quedes más tarde. Al momento en que dices, no, es que yo tengo compromisos, se va a decir, no, tú no eres un buen trabajador, aunque cumplas con tu jornada laboral. Y eso es un mensaje muy claro. No te valoran a ti como persona, no les interesas como persona, no les importa que destruyas tu familia mientras les des lo que ellos esperan. Y eso aplica en todas partes y lamentablemente aún dentro de la iglesia muchos se comportan así. Están bien mientras estén oyendo lo que esperan oír, mientras te vean como ellos esperan verte, mientras reciban de ti lo que esperan recibir de ti. Al momento en que no se los des, ahí se acaba la tranquilidad. Ahí se manifiesta lo que realmente son. Y empiezan a expresar, esto no me gusta, esto no debería ser así, aunque no tenga fundamento bíblico.
aunque no tengan la razón, pero ahí manifestaron quiénes son. Son personas que están en un lugar en calidad de cliente y que van a estar ahí mientras se les dé lo que ellos esperan recibir. Al momento en que ya no lo tienen o ya no les gusta, empiezan a hacer problemas y hasta que o los corres o se van. Qué triste, porque estos van a festejar juntos, unánimes, a una sola voz, dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés los salvó. Pero vamos a ver que les va a dar sed y se les acaba la amistad con Moisés. Ya no van a ver a Moisés con buenos ojos porque no quieren a Moisés. Quieren lo que Moisés les da. Por eso, con más razón entiendes que no quieren nada con Dios. Quieren lo que Dios les da. Así que bueno, es una gran victoria para Dios. Los israelitas son más que vencedores. Ellos no pelearon. Ellos simplemente acataron las órdenes, que no eran difíciles de cumplir porque ellos mismos estaban motivados a cumplirlas con tal de salvar la vida. Y Dios les entregó una enorme victoria sin que ellos hayan hecho nada para pelear y aún así no lo aman. Aún así no lo quieren con ellos. Simplemente que les dé lo que ellos esperan recibir. Así que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Debemos quedarnos con dos cosas. Número uno, hay que confiar en Dios. A veces nos lleva a situaciones que parece que nos van a destruir, pero ese es el plan, ¿verdad? Y eso que aparentemente nos iba a destruir se convierte en una enorme bendición. Normalmente esa es la forma en la que Dios hace las cosas. Cuando Dios se quiere mostrar a nosotros y quiere que confíes en Él, normalmente ese es el tipo de situaciones por las que te va a llevar. Te va a llevar a un punto en el que consideras que ya no hay salida, en el que tú no puedes ver la escapatoria. Lo que no sabes es que Dios ya tiene ordenado el camino por donde te vas a ir. Y ese camino, cuando aparezca ante tus ojos, va a quedar claro y evidente que no fue algo que tú hiciste. No es algo que tú pudiste haber hecho. Es algo que solamente Dios pudo haber hecho. Y entonces lo glorificas a Él. Somos tan necios y tan malvados que si las cosas salen conforme lo planeamos, pensamos que fuimos nosotros. ¿Verdad? Si las cosas salen conforme lo planeaste, dices, qué bueno soy haciendo las cosas. Tristemente esa es la situación de casi todos nosotros. Pero cuando empiezas a conocer a Dios y las cosas salen como esperabas, tienes que decir, lo más que puedes concluir es, Señor, estaba deseando lo mismo que tú querías, porque las cosas no se cumplen a menos que sea la voluntad de Dios. Pero si tenemos conflictos para poder entender que nosotros no fuimos, sino Dios, Dios nos mete en estas situaciones, para que te des cuenta que tus planes no sirven para nada, que cuando coinciden con la voluntad de Dios funcionó porque era la voluntad de Dios, no porque era tu plan. Y cuando entiendes que tus planes no son lo que hace que las cosas funcionen, eso lo vas a entender, cuando no tienes ya salida, no tienes alternativa. Y entonces Dios te muestra la forma y reconoces que es Él el que lo hace. Eso es bueno. Difícil vivirlo, pero es muy bueno. Y el otro punto es ver cómo es las personas, cómo son las personas. Cuando tú estás en paz con personas que te conocen, tienes que tener en claro que hay dos tipos de personas que van a estar en paz contigo. Quienes te aman por quien eres y quienes aman por lo que les das. Deja de dar lo que das y ahí se va a manifestar quién es quién. Es un experimento muy sencillo. Si no te quieres meter en problemas, no experimentes, pero tarde o temprano vas a dejar de hacer lo que ellos esperan que hagas. Ya sea que no estés haciendo nada malo y que sea correcto, como quiera se va a enojar. Y si te equivocas, con mayor razón. Pero en cualquiera de las dos, la persona que cambia porque ya no recibe lo que le das, queda en evidencia. No te ama a ti por lo que eres. No es tu amigo. Es un consumidor de lo que das. Y cuando Dios permite que esas cosas se manifiesten, normalmente los quita de nuestra vida. Y se siente feo. Pero es una bendición. Porque esa gente, mientras más lejos, mejor. Entonces todos tenemos que estar preparados para esas cosas. En cualquier lugar donde estamos. En la iglesia, tristemente, va a haber personas que se comporten así. Dentro de la misma familia, muchas veces entre hermanos, así se comportan también. Y tenemos que entender, esa es la naturaleza humana. Y aún los cristianos todavía tenemos esta maldita naturaleza. Y todavía nos dejamos arrastrar por ella. Entonces, cuando esas cosas pasen, no tenemos de qué asombrarnos, porque es lo natural que esperas de las personas. Y si sabes que eso es natural de esperarlo, entonces tú vas a ser más fácil librado de la amargura que conlleva eso.
y decirle a Dios, gracias por revelarme quiénes son los que me rodean. Gracias por revelarme quiénes son los que están conmigo. Porque realmente te vas a dar cuenta que aunque están ahí, no están contigo. Y eso también es una bendición, aunque muchas veces duele. Y he tratado de ponerme en el lugar de Moisés muchas veces. ¿Qué habrá sentido Moisés? Todas las veces que le reclamaron. Cuando él no tiene la más mínima culpa, él está haciendo lo que Dios quiere. Al grado en que Moisés va a llegar a decirle a Dios, ya no soporto a este pueblo, mátame. A tal grado llegó el fastidio y la carga que la gente era para Moisés, porque estaba rodeado de pura gente natural. Todos tenemos que ser sabios en ese aspecto. Y cuando tú sientes que alguien ya no te da lo que tú esperabas, reflexiona antes de hablar qué es lo que te motiva a enojarte. Tú te vas a dar cuenta si realmente apreciabas a esa persona por lo que es o por lo que te daba. Y si te das cuenta que estás reaccionando negativamente porque ya no te dan lo que esperabas, ya no te tratan como esperabas, ya no te apoyan, ya no te hablan, lo que sea que dejaste de recibir, también te va a decir quién eres tú y por qué estás haciendo lo que haces. Y tenemos que, como dice la Biblia, refrenar nuestra lengua. El necio, dice la Biblia, cuando se queda callado, pasa por sabio. Aunque seas bien necio, cuando te callas, la gente va a decir, mira, pero se mantuvo callado, porque era sabio, ¿no? Porque me aguanté nada más, ¿verdad? Pero aún eso es sabiduría. Así que confiemos en Dios sin importar la circunstancia y no confiemos en las personas, porque su naturaleza los traiciona. Que vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, por todas las situaciones difíciles en las que nos has llevado y por todas aquellas en las que nos mostraste la salida. Una salida que claramente solo pudo provenir de ti. Gracias también por todas aquellas en las cuales no salimos todavía, Señor. Quizás algunos entre nosotros están en situaciones complicadas y difíciles de las cuales no encuentran la salida todavía. A ellos permíteles entender, Señor, que aunque ellos no vean la salida, tú ya la ordenaste. Porque tu palabra dice que con cada prueba nos has dado también la salida. Muchas veces por nuestra negligencia y nuestra rebeldía no tomamos la salida aunque nos la muestras. Muchas veces, Señor, aunque vemos el campamento egipcio y vemos las aguas divididas, decidimos ir al campamento egipcio, Señor. Queremos pedirte perdón por todas nuestras rebeliones, perdón por todas nuestras maldades, por todas las veces que en lugar de confiar en ti hemos confiado en alguien más o en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por todas las ocasiones en que nuestro plan funcionó y llegamos a la conclusión de que funcionaron porque somos buenos en lo que hacemos. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. No nos entregues a nuestra manera de pensar, Señor, porque nos apartaremos de ti. Permítenos siempre tener la claridad de que no importa qué es lo que esté pasando, es porque tú así lo ordenaste, Señor. No es la capacidad de ningún individuo, ni la ausencia de capacidad muchas veces, sino tu soberana voluntad. Y enséñanos, Padre, a ver las cosas como son, a ver a nuestros hermanos en Cristo, en la carne, a nuestros amigos, familiares, parientes, como son, Señor, personas con un cuerpo maldito. A tus hijos, Señor, permítenos entender que aún los cristianos, Señor, aún que nos has dado tu Espíritu Santo, permites caídas, permites que cedamos a la tentación, Señor, porque estás trabajando en nuestra madurez. Enséñanos, Padre, a soportar todas las ofensas que provienen de la carne, Señor, viéndolas como tal, como producto de la carne. Enséñanos a lidiar con ellas como dice tu palabra, según Mateo 18. Y con aquellos, Padre, que no son hermanos nuestros en Cristo, sino personas naturales, enséñanos a ser pacientes y tolerantes, sabiendo que es la carne quien habla, Señor, o Satanás en ellos hablando contra nosotros, Padre, porque ellos están sumisos a la voluntad de Satanás, no pueden refrenar su carne, aunque quieran hacerlo. Bueno, el problema es que no quieren, dice tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser pacientes, a poder ver claramente, Señor, quiénes son los que nos rodean, a poder interpretar correctamente las señales que nos das, que muchas veces tú nos muestras quiénes son las personas, pero no ponemos atención a las señales que nos dan. Enséñanos a ver con claridad y a ser pacientes, sabiendo, Padre, que si a ti te aborrecieron, si a ti te vituperaron, cuánto más a nosotros, Señor. Enséñanos a entender que si estamos haciendo las cosas bien y alguien se molesta con nosotros o nos ataca porque estamos haciendo las cosas bien,
entonces es motivo de agradecimiento, Señor, porque somos partícipes de tus sufrimientos. Como dice tu palabra, tú nos diste el ejemplo para que también nosotros suframos. Pero si lo que nos pasa, Señor, si las dificultades se deben a nuestra negligencia y pecado, entonces enséñanos a comprender que fuimos nosotros mismos los responsables y danos el arrepentimiento que necesitamos, Señor, para cambiar. Queremos ser portadores de tu gloria, que lo que hagamos te glorifique a ti, Señor, no a nosotros, sino a ti, porque tú eres el único digno. Gracias por tus misericordias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. 15 minutos para responder. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que nos visitas. Si nos queda tiempo y hay preguntas en línea, las respondemos. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, de hecho se comentó poquito el día de hoy, pero el miércoles pasado comentaste de que Dios lo sabe todo cuando le da la instrucción a Moisés. Palabras más, palabras menos, dices de que porque, más que ya no hubo tiempo para hacer la pregunta, pero se relaciona con algo de lo que comentas hoy, que dices Dios lo sabe todo. ¿Por qué lo sabe? No porque tuvo necesidad de ver el futuro, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Dices porque él todo lo hace, ¿verdad? Entonces, pastor, no sé cuál de los hombres que manejan a los títeres, pero no sé si tú estés de acuerdo. Titiritero. Estamos otros. Bueno, sí se oye. Me imagino a Dios, pastor, no sé si tengas problema con esa, no voy a decir semejanza, ¿verdad? Porque Dios no se puede semejar a nada de eso, pero veo como que si entonces todos nosotros somos y Dios es el titiritero ahí. Y claro, o sea, si fuéramos con un titiritero ahorita ya al Paseo Santa Lucía, decir, pues yo sé lo que va a hacer el títere, puesto que yo lo voy a mover, ¿verdad? Va a levantar la patita, va a levantar la manita, va a bajar la cabecita, y yo sé que va a pasar eso porque yo lo muevo. Se me figuraba ese tipo de Dios cuando explicas eso. Y aplicándolo en el tema de hoy, pues bueno, no tengo duda en que todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero veo que se glorifica en este episodio, por así llamarlo, salvando al pueblo de Israel, pero pues igual van a morir en el... Entonces otra vez viene a mi mente el ejemplo ese del titiritero, o sea, pues primero te salvo y luego te mato, y como yo soy el juez y yo soy justo y la ira y nadie me puede decir nada porque yo soy el alfarero y tú eres el barro, o sea, no tengo problema con eso, pastor, creo que lo entiendo, pero es una manera tal vez muy burda de verlo. ¿Así es nuestro Dios, pastor? No, porque eso contradice la Escritura. ¿En qué sentido? Si la Biblia dice que vamos a ser juzgados según nuestras obras, entonces la Biblia demuestra que hay responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Si Dios fuera el titiritero y nosotros los títeres, ninguno sería condenado, porque sería injusto que te juzgara por algo que Él te hizo hacer, ¿verdad? Entonces, el concepto de Dios como titiritero y nosotros títeres no es bíblico, contradice la Escritura. Ahora, el punto es que tenemos que comprender entonces qué es lo que está pasando. Por eso, cuando hablamos de Dios y de su justicia y de los atributos, dijimos que Dios es activo en la salvación y pasivo en la condenación. Es decir, Dios no obligó a los egipcios a perseguir a los israelitas. Dice que los endureció su corazón y lo que analizamos era entregarlo a sus propios deseos. Ahora, Dios no está poniendo la maldad en ellos, ni está interviniendo en ellos activamente para que hagan lo malo, porque Dios no hace eso. Dios es bueno y Él no te va a pedir que hagas algo malo. Dios lo que hace es permitir tu maldad, no te va a refrenar y luego te juzga en base a esa maldad que tú hiciste. Entonces, cuando Dios ordena todo lo que va a pasar, lo tenemos que ver de esas dos perspectivas. Dios interviene para que hagas lo bueno que Él quiere y Dios permite que hagas lo malo que Él permite que hagas para que se cumplan sus planes. De manera que no hay ningún problema en que te juzgue por todo lo malo que hiciste, porque Él no te obligó a hacerlo. Él te permitió hacerlo. Ok, ya, creo que sí lo he entendido como lo acabas de explicar, para juicio y todo eso, pero con la aclaración que acabas de hacer, o sea, cuando lo comentaste el miércoles pasado fue
Dios sabe todo porque Él ordenó todo. Ujú. Incluso la maldad, claro que no, lo acabas de aclarar. O Pero sea, la ordenó como quiera, o sea, bueno, ese es el detalle. Entonces otra vez vuelvo al tipo. es que mira, ¿Dios ordenó que el tipo violara a la niña? no. Pero es que vamos a poner, ordenó todas las cosas, me refiero antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y cuando digo que lo ordenó, me refiero a que puso en orden la secuencia de todas las cosas que van a pasar. Dios ordenó toda la vida de todas las personas del mundo que han existido y que existirán. Ahora, en esa ordenación de eventos, lo que Dios ha ordenado que pase es que, como en el caso de Job, Job iba a quejarse contra Dios en un momento del tiempo, ¿verdad? Pero así como Dios ordenó las cosas que van a pasar, también definió el medio por el que van a pasar. Entonces, cuando Dios dice, Job va a ser bendecido con el doble de lo que tenía, bueno, antes de eso, Dios dijo, voy a permitir que Satanás le quite su familia, sus bienes y su salud. Ahora, Dios sabe, porque diseñó a Job tal como es, que ante esa circunstancia va a llegar a tal situación, donde él se va a quejar. Entonces, cuando Dios ordena lo que le va a pasar a Job, no significa que Job no tuvo opción, sino que Job va reaccionando a las cosas que se van presentando. Dios conoce a la perfección cada uno de nosotros y sabe lo que haríamos en determinada circunstancia, ¿verdad? Así que Dios va poniendo todas las circunstancias que vas a enfrentar. Todas están diseñadas para que en algunas ocasiones triunfes, en otras ocasiones caigas y fracases. Pero esos fracasos, luego Dios va a intervenir en ti, te va a abrir tu entendimiento para que veas cómo es que estás fallando, por qué te equivocaste, y eso te lleve a más sabiduría. Y esa darte más sabiduría te lleva a parecerte más a la imagen de Cristo. Y así, en toda la vida de un individuo, vas a ver que Dios ordenó todo lo que pasara, pero en ningún momento lo va a obligar a hacer lo malo. Sí. El ejemplo que acaba de pasar. Acaban de violar y matar a una niña. Uh-huh. Dios lo sabía, pero la pregunta. Lo estamos diciendo. No estamos diciendo que Dios sabía porque Él mandó que las personas estas la secuestraran y la violaran y la mataran. No estamos diciendo eso. Dios permitió que eso pasara. Eso es. Pero Gracias. todo eso estaba ordenado. O sea, Dios ya en lo la sabía. vida de ese individuo. Ándale. Dios ya sabe toda la maldad que va a haber hoy, mañana y pasado, pero no estamos diciendo nosotros que sea porque que Dios lo sabe porque Dios lo ordenó que pasara. O sea, Dios lo no le ordenó, dijo, me refiero que lo mandó. Dios no le dijo al violador, ve y viola a la niña. No. A eso es a lo que voy. Sí. Dios permitió que los malos deseos de ese individuo, más la influencia de Satanás y sus demonios, lo llevaran a eso. No porque Dios lo... Okay, gracias. ¿Había otra pregunta acá? Bueno, me sorprendió mucho el abrir las aguas del Mar Rojo. Pero ¿qué pasa con Elías cuando toma su manto y lo enrolla, golpea el agua y el río, dice la Biblia, se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco? Eso le pasó a Elías en 2 de Reyes 2:8 y 2:14 también a Eliseo. ¿Es algo parecido? ¿Es No, algo? ¿Es diferente? porque si te acá es fijas un ahí río. no hay viento. No. Y no es tan grande como el mar. No, me refiero a que el río, yo entiendo que es un río corto, sí, pero acá decía que Moisés ya sabía lo que había pasado. Dios le dijo a Moisés lo que iba a pasar, por tanta cantidad de gente que iba a pasar, pero con Elías y con Eliseo, también Dios les dijo que hicieran eso. No en el caso de Elías no se especifica, nada más dice que lo hizo. En el caso de Eliseo le pregunta dónde está el Dios de Elías. Exactamente, sí. Entonces, sí. Eliseo está buscando evidencia de que Dios realmente le dio lo que él quería. o que él es el heredero de lo que hizo Elías. Así es, sí. Ahí es una prueba que Dios confirma, ¿verdad? Ajá. En el caso de Elías, no se sabe, él nada más iba pasando y lo hizo. No. Podemos asumir que es Dios quien está diciéndole lo que debe de hacer y las circunstancias que debe de cumplir, pero no lo dice. En el caso de Moisés es totalmente diferente porque es una situación distinta, Claro. hay elementos naturales distintos Muy grandes, y ¿no? fue un proceso gradual. Ok. En el caso de Elías y Eliseo fue algo inmediato, ¿verdad? Sí, entonces es distinto. Vamos a ver que con Josué también va a pasar que van a atravesar en seco, pero de una manera totalmente A mí distinta. me refería a que son hombres que Dios usó a pesar de defectos, Elías y Eliseo, a pesar de que Elías también negó y se fue a esconder después de que pues vio lo que Dios hizo con el altar que hizo, ¿verdad? Entonces refleja la naturaleza humana en que lo ves, pero también huyó de la reina cuando le dijo que lo iba a matar. Entonces vemos ahí a un Elías con miedo, como un Moisés que acaba de ver la gloria de Dios y que se cansa también de lo mismo, ¿no? Sí, somos humanos y en este cuerpo vamos a seguir experimentando muchas cosas
que Dios permite para que nos parezcamos o sea, eso que permite nos hace más sabios y eso nos acerca más a la estatura de Cristo. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ahí atrás. Yo tengo una pregunta y es sobre la justicia. Yo cuando empecé como creyente yo me congregaba en una iglesia donde hablaban mucho sobre que Dios es amor. Entonces cuando yo me topé con la justicia de Dios, obviamente pues tuve un conflicto muy grande, ¿verdad? Sí. Entonces estaba buscando el concepto en internet sobre justicia y dice aquí que es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aplicaría, por ejemplo, cuando a una persona le asesinan un familiar, le asesinan un hijo y esa persona quiere que el que hizo el asesinato sufra y pues lo que merece, ¿verdad? Pero ¿cómo aplicaría con esa persona que está deseando ese mal? Creo que la verdad, sí, hasta la fecha el tema de la justicia de Dios es un tema muy complejo porque, como le comento, no tenía conocimiento de él. Uh-huh. Entonces, no podemos poner a la misma altura la justicia humana como la justicia de Dios. ¿Me explico? No, claro que no. Porque aparte la justicia humana se lleva a cabo por las leyes seculares que no siempre reflejan la ley divina, ¿verdad? Hay leyes que van totalmente en contra de la voluntad de Dios, como el matrimonio homosexual, ¿verdad? Pero esa ley humana no es lo mismo que la ley divina. Cuando hablamos del atributo de justicia de Dios, hablamos de su propia ley y de lo que Él ha ordenado que pase. Entonces, cuando tú hablas de una persona que desea que se le haga justicia en una situación que experimentó, bueno, la Biblia nos dice que tengas cuidado cuando pides justicia, ¿verdad? Porque si tú pides justicia a Dios, pues y empieza contigo, tú serías el primero que acabaría muerto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces hay que verlo de esta perspectiva. Todos hemos pecado muchísimas veces desde que tenemos conciencia. Además, desde antes, aunque sin conciencia. Pero desde que tienes conciencia, eres consciente del pecado que has cometido y la Biblia dice que ya deberías estar muerto. ¿Por qué no te has muerto? Porque Dios te ha tenido paciencia y misericordia. Ahora, hay dos razones por las cuales tiene. Número uno, o Él te va a salvar o va a manifestar su justicia en ti. Y dice, aún el malvado tiene un propósito para el día del juicio. Entonces Dios va a mostrar que es justo cuando deja que los malvados prosperen hasta cierto punto y luego les da su merecido y Dios se glorifica. Ahora, cuando alguien hizo algo indebido, te hace una injusticia a ti, la Biblia nos enseña que aunque debemos sujetarnos a las leyes naturales, gubernamentales, seculares, si alguien me roba y tengo que sujetarme a la justicia local o la autoridad humana, tengo que reportarlo para que se proceda con ese individuo y que ya no le haga más daño a la sociedad. Pero cuando se me hace una injusticia que no necesariamente tiene que ver con las leyes humanas, quizás desde mi percepción, me maltrató, me dijo cosas que no debe haberme dicho, la Biblia nos dice, si es tu hermano en Cristo, Mateo 18 es lo que debes aplicar porque está pecando, ¿verdad? Entonces, aunque sabemos que Dios va a hacer justicia, en la iglesia Dios ha encargado que la justicia de Dios se lleve a cabo mediante la disciplina que Jesús instituyó. Entonces, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces hay que tener cuidado porque también la Escritura dice que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la justicia de Dios. Entonces hay que saber distinguir. Un hermano en Cristo hace algo indebido contra ti o contra cualquiera, es un pecado, y aunque Dios va a juzgarlo para recompensa, no para juicio, Dios me ha encomendado y me ha puesto la responsabilidad de ir y reprenderlo estando él solos, lo que dice Mateo 18, 15 al 17. Si no es un hermano en Cristo, es una persona X, bueno, entonces esa injusticia está descrita en nuestra ley gubernamental y se tiene que ir a poner una denuncia o lo que sea, pues vas y cumples con las leyes. Y Dios puede administrar justicia por medio de las leyes humanas. Ahora, si tampoco hay forma de hacer eso, entonces lo dice la Biblia, sopórtalo y espera que Dios haga justicia. Okay. Y bueno, la pregunta que sí me trae como que un poquito de conflicto, ¿por qué es tan difícil para uno como creyente? Bueno, yo por ejemplo que no tenía conocimiento de lo de la justicia, enfrentar eso como de que Dios es amor y misericordia. También es justo. Es por nuestra naturaleza, sé que va a hablar sobre eso el próximo miércoles, pero un resumen breve de por qué. El problema es que a los cristianos, porque a mí también me enseñaron así, que Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida y me enseñan puras cosas de amor. Pero eso impide que yo vea quién soy en realidad. Porque a los ojos de Dios yo no merezco nada. A los ojos de Dios, desde mi primer pecado, yo debería estar muerto.
pero eso no me lo enseñaron. Entonces yo crezco engañado diciendo soy un hijo de Dios, yo le puedo decir papito y soy un príncipe, etcétera, etcétera, y jamás te enseñaron tu naturaleza pecaminosa. Entonces cuando tú te presentas ante Dios, lo haces ciego. No puedes ver quién eres en realidad. Y Dios en su enorme paciencia tolera todas las barbaridades que le dijimos cuando orábamos. Señor, yo te pido y que me des y que soy tu hijo y en tu nombre yo ordeno esto y que puras locuras y necedades que Dios en su enorme misericordia decidió perdonarte. Pero si entendieras quién eres en realidad, si entendieras quién es Dios, cómo Él es perfecto y no tiene por qué tolerar la maldad y entiendes lo malvado que tú eres, jamás pensarías que cuando Dios le quita la vida a alguien es algo malo. Porque sabes que eso es lo que se merece y se lo merece desde hace mucho y Dios lo ha tolerado mucho tiempo. En el caso de Faraón, el apóstol Pablo nos dice que lo soportó, lo toleró mucho tiempo para manifestar su justicia. Entonces, cuando Dios permite que la gente haga maldades y no son elegidos, lo hace simplemente para que en determinado momento poder mostrar su justicia a sus hijos. Pero hace mucho que debió matarlo. Así que todas las personas que están vivas en ese tiempo es pura paciencia de Dios, esperando el juicio correcto, en el tiempo correcto donde Él se glorifique, o misericordia, porque aunque no es salvo en ese momento, quizás más adelante Dios le va a dar el nuevo nacimiento. Entonces el problema con todos los cristianos que se nos habló un Dios de amor, es que nunca nos hablaron de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate bien, casi nunca estudian la carta de los Romanos. Gracias. Se acabó el tiempo. Bueno, despedimos también a los que nos acompañan en línea y los invitamos a que nos acompañen al jueves, mañana jueves 7 p.m. hora México, a la sesión de preguntas y respuestas. Si te interesa participar, es algo totalmente gratuito, escríbenos por favor a Facebook, a nuestra página en Facebook, Iglesia Árbol Plantado en Facebook, y ahí te mandamos las instrucciones para que puedas conectarte con nosotros. Gracias.